Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a tratar el segundo video de explicación de la genealogía del rey, tema muy importante en asuntos del rey. Y la razón por la que estamos haciendo este video es porque nosotros necesitamos tener plena claridad acerca de- del hecho de que efectivamente el Señor Yeshua viene de la descendencia de David. ¿Por qué eso es tan importante? Porque eso decía la profecía. Y si ese requisito no se llenase, entonces los judíos no podrían ver al Señor Yeshua como el rey de ellos. Y si no lo pueden ver como rey, entonces él no cumpliría los requerimientos para ser el Mesías prometido a todas las naciones. Así que vamos a entrar en detalle a algunos asuntos que parecieran tienen como que una dificultad, tienen algo que como que no está completamente claro. Entonces, para empezar, observemos los dos libros donde se habla de la genealogía de Yeshua. El primero es el libro de Mateo en el capítulo 1. En el capítulo 1 empieza a hacerse todo un esbozo de todas las generaciones hasta llegar al Señor Yeshua. Pero nosotros necesitamos tener claridad con unos ciertos detalles. Y, por ejemplo, el detalle, digamos que el detalle importante aquí recalcar para poder hacer la comparación con el otro libro está en el versículo 16 del capítulo 1, donde dice, y Jacob, está hablando de todas las genealogías, entonces llega hasta Jacob, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Entonces está diciendo que, y antes de eso, este hombre Jacob lo había engendrado Matán. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Matán era el abuelo de Yeshua, eh, digamos por el área de José. Entonces era Matán, Jacob y José. Eso era, digamos que la parentela ascendente del Señor Yeshua según esta genealogía. Pero cuando usted se va al libro de Lucas, en el capítulo 3, usted va a encontrar que aquí dice, capítulo 3, verso 23, dice, Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat. Entonces lo que está diciendo aquí es que el papá de José era Eli y el papá de Eli era Matat. Mientras que acá está diciendo que el papá de José era Jacob y el papá de Jacob era Matán. En el uno Matat y en el otro Matán. Entonces aquí hay algo que no está funcionando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque una genealogía es completamente contraria. Entonces algunas personas pues hacen sugerencias, ¿no? Como que la idea es mirar cómo se arregla esta situación, porque aquí hay una situación como que algo diferente. Y se concluye que a veces en los libros no se cuenta completamente toda la genealogía porque era una práctica, tanto era una práctica que, por ejemplo, se hablaba del Señor Yeshua como el hijo de David, a veces se decía el hijo de Isaí, porque Isaí es el papá de David. Entonces, tal vez si lo que quería hacer referencia era determinada profecía o determinada condición, regularmente cuando se trataba de la condición de ser rey, se hablaba hijo de David, porque todos sabían que a él se le había dado la promesa de tener un rey para siempre. Entonces, en este caso particular, algunas personas intentan como que justificar o encontrar las respuestas por qué esta diferencia, porque es una diferencia realmente grande, que le digan en una porción que el padre de José era Jacob y en el otro que el padre era Elí, pero después entonces miremos qué pasó con el abuelo y entonces el abuelo en una genealogía es Matán, mientras que en la otra genealogía es Matat. Y si miramos el bisabuelo aquí es Eleazar, mientras que el bisabuelo acá era Melquín. Entonces dice completamente contraria, completamente diferente. Yo me puse a sacar número por número de cada una de las genealogías que se cuentan. Y por ejemplo, en el libro de Mateo, de David hasta el Señor Yeshua, hay 28 generaciones. Mientras que porque el problema está después de David, antes de David todos tienen exactamente lo mismo, Isaí y cada uno de Isaí y después Obed y después Buz y después Salmón y después, ¿se me entiende? Cada uno hasta que llegan a Abraham y después Abraham para adelante. Entonces la situación es cuál es la diferencia. Cuando nosotros miramos la genealogía que se cuenta en el libro de Lucas, nosotros empezamos a observar que de David hasta Yeshua hay 44 generaciones, mientras que en la una habla de 28, en la otra habla de 44. Pero diferentes, son diferentes. De pronto encontramos algún parecido en las dos genealogías, y es que en las dos genealogías hay un Salatiel que es el padre de Zorboar.
Zorobabel, perdón. Entonces está Salatiel, que es padre de Zorobabel, en ambas. Pero si usted mira quién es el padre de Salatiel, entonces en la de Mateo dice que es un Jeconías. Mientras que en la de Lucas dice que es un hombre llamado Nerí. Entonces algo no está cuadrando. Pero seguí buscando y seguí buscando dentro de todo eso y entonces hasta que llegué a David. Entonces resulta que en la genealogía de Mateo, después la línea que se toma es David, el hijo Salomón. Mientras que en la genealogía de Lucas dice David, hijo Natán. Entonces, son dos genealogías completamente diferentes. No hay tal de que tengan igual, a pesar de que algunas personas lo quieran justificar a través de decir, bueno, lo que debe haber sucedido es lo del matrimonio levirato, que es algo de lo que las escrituras hablan en el libro de Números, en el capítulo 27, en el verso 5 al 11, y era que cuando se quería levantar descendencia o nombre a uno de los hijos que se había muerto, entonces los padres hacían casar al hijo que seguía con la mujer de este hombre que perdió la vida y no dejó hijos, y así le levantaban descendencia. Entonces una de las explicaciones que se da, bueno, es muy probable que José fuera hijo engendrado de uno, pero legalmente del otro por levantarle descendencia al otro. Y eso puede ser que sí, puede ser que no, pero realmente no es algo que justifica claramente a la luz de las escrituras, porque nada de eso se dice, a pesar que sí era parte de las leyes en Israel hacer algo como eso. Habíamos explicado en el primer video que evidentemente se mostraba que María sí tenía una relación de parentesco con José, en el hecho de que ella se casaba con una persona de la misma tribu y siempre se hablaba de ella como parte de la misma tribu. Entonces eso mostraba que efectivamente venía de sangre de David. Pero, pero es toda esa diferencia entre el libro de Mateo y el mismo de Lucas le dice a uno, hay algo más, hay que buscarlo. Efectivamente aquí apareció. Es que el uno muestra una genealogía completamente diferente de la otra, y lo que sugieren algunas personas es probable que la una esté hablando de la genealogía de José y otro esté hablando de la genealogía de María. Y cuando se dice eso, regularmente el concepto general de las personas es, Mateo tiene que estar hablando de la genealogía de José y Lucas estar hablando de la genealogía de María. Es muy probable que realmente de eso se trate. Ahora bien, eh, empecé a investigar porque yo dije, aquí hay algo y hay un error, hay una situación, algo no estamos viendo correctamente. Entonces, investigando, me di cuenta que el libro de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Así que a todos nosotros nos han dicho que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, lo que a uno le sorprende que todo haya sido escrito en griego es porque eran hombres hebreos que hablaban el hebreo y que su cultura hebrea y el enfoque que ellos tenían, y especialmente en el libro de Mateo, porque el libro de Mateo fue un libro escrito para los judíos. Y yo no me imagino un libro que originalmente se va a escribir para los judíos, uno lo escriba en griego, cuando el idioma de ellos era el hebreo. Y además porque la riqueza del hebreo dista muchísimo, muchísimo de los otros idiomas por la claridad y las evidencias de los hechos y la cultura que viene detrás, que puede ser mucho más entendida por ellos. Entonces, para mí fue una sorpresa encontrar y darme cuenta que efectivamente hay varios, se han encontrado por lo menos 28 manuscritos del Evangelio de Mateo en hebreo. Entonces, revisando todos esos escritos, estudiosos y personas encargadas de manejar manuscritos antiguos que tienen en diferentes universidades, en diferentes museos, se encontró una característica interesante, y es que en dos de los manuscritos que se han encontrado del libro de Mateo, la palabra en el verso 16, del libro de Mateo, lo que dice es, y Jacob engendró a José, padre de María. Y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Yeshua. Entonces, realmente la genealogía que está contando el libro de Mateo es la genealogía de María. Y la genealogía que está contando el libro de Lucas es la genealogía de José. Entonces, lo que deja claro que María sí viene del rey David, que viene por genealogía del rey David. Ahora,
Otra cosa que puede ser muy interesante es que regularmente las genealogías no se contaban por las mujeres. No se le daba como ese nivel de crédito a las mujeres. Mire que siempre decía, Abraham engendró a Isaac, podría decir Sara engendró, pero no, como eso eran patriarcados, ellos realmente estaban interesados en mirar como que la línea a través del hombre. Pero lo interesante en el libro de Mateo, que dice que Jacob engendró a José, de acuerdo al libro hebreo, Mateo en hebreo, que dice que Jacob engendró a José, padre de María, que le da ese enfoque hacia María. Hay otra cosa muy interesante y es que es justamente en este libro donde se mencionan otras mujeres como Tamar, diciendo Tamar es parte de la genealogía de Yeshua. ¿Y quién era Tamar? Tamar era la nuera de Judá. No sé, ya conocen la historia, ya he hablado en otra ocasión de la historia. Tamar era una mujer cananea a que era la esposa del hijo mayor de Judá. Este muere y después muere el segundo y Judá finalmente no se la entrega y Judá se llega a ella y pues a causa de eso nace Fares y Fares es parte de toda la genealogía de Yeshua. Pero no solamente menciona a Tamar, sino que también menciona a Rahab. ¿Y quién era Rahab? Entonces era la mujer que guardó a los espías, ayudó a los espías cuando llegaron a Jericó. Entonces estamos hablando de otra mujer cananea dentro de la genealogía de Yeshua. Después vemos en el verso 5, está hablando de Ruth. Hay un libro, el libro de Ruth, es una mujer moabita. Es una mujer moabita que dice la palabra que se unió a Bus, que era como el familiar más cercano que le correspondía de su esposo, de la familia de su esposo, y entonces ella se llegó a él y con esto tuvieron a Obed, Obed tuvo a Isaí, Isaí tuvo a David, pero también después comenta la historia de David. David conoció a una mujer un día que no salió a la batalla, vio por la parte de afuera a una mujer, le gustó esa mujer y entonces hizo matar al esposo de esa mujer y se quedó con esta mujer. Ella quedó en embarazo, Dios lo castigó por ese pecado, entonces ese niño murió, pero después de eso ella vuelve a engendrar y ella cuando engendra a Salomón. Y de este Salomón sigue toda la genealogía hasta llegar a Yeshua. Entonces están mencionando a Tamar, a Rahab, a Ruth y a la mujer de Urías. 4 mujeres. Y es lógico que justamente estaba dando una ratificación de que el Señor Yeshua había redimido a la mujer. Es decir, él había venido de una mujer. Él podía haber nacido de la nada y como dicen en otras culturas, salió de un maíz, salió de un huevo, salió, qué sé yo, en sus dioses. Pero no, él redimió a la mujer y entonces llega aquí en este versículo 16 y hace completo sentido lo que dice este Mateo hebreo, que dice que esta palabra que se utilizó para marido es una palabra que se utiliza y tiene una misma musicalidad para nombrar o hombre o marido o esposo. Y se tomó aquí específicamente cuando se hizo la traducción, porque nosotros tenemos que tener en claro esto. Nuestras Biblias en español vienen del griego y al parecer el griego lo tomó del arameo, pero el arameo lo tiene que haber tomado del hebreo. Entonces estamos hablando de 4 fuentes en línea para llegar a lo que nosotros tenemos. Entonces, lo que estamos observando aquí es un error de traducción en el cual lo que el versículo 16 quería decir es, y Jacob engendró a José, padre de María, de la cual nació Yeshua llamado el Cristo. Y no, como en este caso, que en vez de decir padre dice marido. Entonces, claro, para María, su padre se llamaba José y se casó con un hombre llamado José y esto genera la confusión. Entonces, en el libro de Lucas, lo que se está hablando es de la genealogía de José. El padre de José, Elí, y el padre de Elí, Matat. Mientras que en esta genealogía se está hablando de la genealogía de María. María, cuyo padre era José, y el padre de este José era Jacob, y el padre de Jacob era Matán. Y vienen por la descendencia de David, diferente a la de José, que la descendencia de él venía por Natán, los 2 hijos de David. Así que pertenecía a la tribu, a la línea de David, por la línea de, por la línea de Salomón,
y por la línea de Natán. Esta es muy interesante, de verdad que es muy interesante porque seguramente muchas personas se levantarán y dirán que la Biblia es una mentira, que es una mentira, pero no es eso. Lo que pasa es que a nosotros la información no nos ha llegado de primera mano. Y yo le doy gracias al Señor que están apareciendo y apareciendo aún más manuscritos que permiten que nosotros podamos ver a la luz los errores que se cometieron en la traducción y que puede traer confusión en nuestros días. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones.